Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Hoy con José Luis Arévalo y Óscar Holguín. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es José Cárdenas Informa a través de las distintas frecuencias de Radio Fórmula, de Grupo Fórmula en general. Muchísimas gracias por su preferencia. Soy José Luis Arévalo en esta tarde de martes 21 de junio del año 2022, cuando ya arrancó el verano. Lo decimos desde el día de ayer, ya estamos en verano. Arrancó esta madrugada con una tarde lluviosa, ni parece verano. Si usted lo compara con el verano europeo o en otros lugares del mundo donde hace un calor infernal, aquí parece al revés, parece la primavera, ¿no? Pero bueno, ya estamos en pleno verano. Bienvenido a este espacio informativo. Lo tenemos un programa muy, pero muy completo, como todos los días, a nombre de José Cárdenas. Y también, como siempre, para mí es un honor acompañar en esta mesa de conducción a mi compañero y amigo Óscar Holguín. Querido Óscar, muy buenas tardes, señor. Estimado José Luis Arévalo, muy buenas tardes, igual que a los amigos de la audiencia de Grupo Fórmula. Ya, como bien lo mencionas, en pleno verano, desde las 4 de la mañana con 13 minutos, estamos en verano, aunque la fuerte lluvia que cae en estos momentos en el sur de la Ciudad de México indique lo contrario. En pleno solsticio de verano, el día más largo del año y hoy el día con más luz solar en todo el 2022. Así que hay que aprovecharlo, disfrútelo con toda la lluvia, hay que aprovecharlo. Bueno, pues como le decía, quédese con nosotros, vamos a hablar también del tema del COVID. El día de hoy siguen los incrementos en los casos de personas contagiadas, las largas filas, esto es de destacar, ¿eh? Si usted pasa por los laboratorios donde realizan pruebas COVID, cada vez hay más personas dispuestas a hacerse la prueba, algunos contagiados o con temor de haber sido contagiados. Este es un dato que hoy vamos a platicar, entre otras cosas. Pero si me lo permite, vamos con Óscar, que tiene las noticias más importantes de las últimas horas. Asesinan en Chihuahua a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, el Gallo, y a Joaquín César Mora Salazar, el Morita, también a un guía de turistas. Los delincuentes se llevaron los cuerpos, ya están identificados. La Conferencia del Episcopado condena el asesinato. El gobierno atiende el caso, asegura el presidente López Obrador. Enfrentamiento en Cerritos, en San Luis Potosí, deja 4 muertos. La recesión en Estados Unidos es transitoria, pero las remesas son salvadoras, así lo asegura Andrés Manuel López Obrador. Reconoce Hugo López-Gatell aumento de casos de coronavirus, pero no de hospitalizaciones. Condenan a 4 años de cárcel en Estados Unidos al científico mexicano Héctor Cabrera Fuentes. Es acusado de espiar para Rusia. López Obrador pide a Joe Biden liberar a Julian Assange, acusado en los Estados Unidos por difundir información secreta. El presidente le ofrece la nacionalidad mexicana. El fiscal general de los Estados Unidos visita Ucrania para abordar crímenes de guerra. La policía de Uvalde pudo detener al tirador en 3 minutos, revela el director de Seguridad Pública de Texas. Y en parte de guerra, en temas internacionales, 118 días de la guerra en Ucrania, y en Kharkov, autoridades ucranianas informaron que al menos 15 civiles murieron y otros 16 resultaron heridos debido a diversos ataques rusos. En tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, visitó por sorpresa Ucrania para abordar los esfuerzos internacionales y poder investigar los crímenes de guerra cometidos por Rusia, los supuestos crímenes de guerra cometidos por Rusia. Por otra parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los 2 militares estadounidenses capturados tras los enfrentamientos con el ejército de Ucrania deben ser responsables por los crímenes que han cometido.
permanecen detenidos Alexander Drueke y Andy Huyen, dos veteranos estadounidenses de 39 y 27 años respectivamente, que fueron capturados por el ejército ruso mientras luchaban por defender a Ucrania de la invasión militar del Kremlin. Según informó la agencia de noticias RIA, Rusia considera que son mercenarios involucrados en actividades ilegales y deberán asumir la responsabilidad de sus crímenes e incluso podrían ser sentenciados a pena de muerte si así lo determina la justicia rusa, aseguró Dmitry Peskov, el portavoz del mandatario ruso Vladimir Putin, en una reciente entrevista con la cadena de noticias estadounidense NBC. Paralelamente, en Europa del Este, la última crisis diplomática mantiene a Moscú en alerta luego de que Lituania decidiese bloquear el paso de trenes rusos, impidiendo la llegada de productos básicos a Kaliningrado, un enclave ruso a orillas del mar Báltico situado entre Polonia y Lituania, dos naciones aliadas miembros de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, denunció que Rusia no ha facilitado a Estados Unidos detalle alguno extra sobre los dos norteamericanos capturados en Ucrania. Según Washington, el gobierno está intentando todo canal y toda oportunidad para saber más acerca de sus conciudadanos y ayudar a sus familias. Numeritos financieros con Beto León. El peso se mantiene en terreno positivo. En la jornada logra una apreciación de 13.23 centavos, el equivalente al 0.65%, consecuencia de la expectativa sobre el aumento en las tasas de interés por parte del Banco de México. El peso cierra jornada en 20.14 centavos por cada billete verde. La Bolsa Mexicana de Valores respira, gana el 0.68%, equivalente a 323.66 puntos. El índice de precios y cotizaciones cierra en 48.104.38 unidades. Y tras una semana de pérdidas, los índices bursátiles en Wall Street se reponen. El Dow Jones sube 0.13%, el Standard & Poor's 500 avanza 1.88% y el Nasdaq gana 2.33%, luego de que los inversores evaluaron la política de la Reserva Federal más agresiva y ante las crecientes posibilidades de una recesión económica. Así las finanzas con nuestro compañero Alberto León. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya está lloviendo. Aquí en la Ciudad de México está lloviendo y ya estamos en plena época. Pero fíjese que ya ha habido desbordamientos de ríos en Chiapas y Tabasco, esto a consecuencia de las lluvias. Con varias sorpresas despertaron los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez el día de hoy, luego de una lluvia silenciosa que trascendió durante la madrugada, que dejó una vivienda que terminó de caerse, un vehículo con escombros, calles con más afectaciones e inundaciones. Otras comunidades afectadas son Puxcatán, La Raya Zaragoza, Pomoca y muchas más que están incomunicadas y con muchas partes en el agua, así como accidentes carreteros. La información la tiene mi compañera Lisette Coelho. Adelante, Lisette. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Informarte que las lluvias en Chiapas continúan y por lo menos una decena de municipios empiezan a sentir los estragos. La madrugada de este martes, la lluvia constante provocó que el río que atraviesa el municipio de Zitalá se desbordara, cerrando el paso. En el lugar ya se encuentran elementos de protección civil en espera que haya condiciones de autorizar el tránsito. En San Cristóbal de las Casas, los arroyos empezaron a desbordarse sobre el puente de Tlaxcala y algunas calles ya lucen inundadas. Un árbol este lunes cayó también sobre una persona en el municipio de Tapachula, provocando que se le amputara una extremidad. Por otra parte, también otro árbol cayó en el municipio de Solosuchiapa por el reblandecimiento de laderas, provocando la muerte de 3 personas. Por su parte, la Secretaría de Protección Civil informó que mantiene el monitoreo constante en todos los municipios para evitar algún incidente. Así también hicieron el llamado a la sociedad para mantenerse al tanto de las medidas preventivas, ya que las lluvias van a continuar en las próximas horas. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lisette. Muchísimas gracias. Y saludamos con gusto a Pedro Cano en Tabasco. ¿Cómo están las cosas en Tabasco? Adelante, Pedro.
José Luis, un saludo desde Tabasco, donde los ríos de la Sierra y Pichucalco se encuentran en nivel de alerta, representando una amenaza para los municipios de Centro, Jalapa, Jalpa de Méndez, Tacotalpa y Teapa. La presa Peñitas desfoga 990 metros cúbicos por segundo, mientras que un arroyo se desbordó en el ejido Rancho Grande, municipio de Tenosique. Ello debido a las intensas lluvias a causa de la interacción de la tormenta tropical Celia con la onda tropical número 6, ya que desde la noche de este lunes y toda la madrugada de este martes no dejó de llover. Por ejemplo, en la capital tabasqueña, donde en viviendas y negocios se reportaron anegaciones mayores a los 40 centímetros de profundidad. Las afectaciones se han venido reportando en los municipios de Centro, Jalapa y Tacotalpa, en este último donde hubo deslizamientos de tierra en la carretera Oxolotán. En Comalcalco, el agua brotó de los registros e inundaba las calles y la fachada de un edificio conocido como la antigua Cacautera se desprendió a pedazos, dañando una patrulla municipal que se encontraba estacionada justo al frente. En la capital tabasqueña, el sistema de agua y saneamiento informó que debido a los altos picos de turbiedad en los ríos La Sierra y Grijalba, se afectó el suministro de agua a la red de distribución, pues tuvieron que parar las plantas potabilizadoras Pueblo Nuevo, Parrilla, Majagua, Gaviotas y Villahermosa. Muchísimas gracias Pedro. Así las cosas allá en Tabasco. ¿Qué más tenemos en el clima, Oscar? Es el momento de saludar con mucho gusto al siempre seguro, siempre confiable ingeniero Alberto Hernández Unzón. Ingeniero, pues llegó el verano, por lo menos aquí en la Ciudad de México no se siente, pero ¿cómo pintan las cosas en las siguientes horas para el resto del país? Muy buenas tardes, primero que nada. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Y bueno, llegó al fin el verano. México, al estar en esta franja tropical, Oscar, pues el clima predominante es de lluvias, así que se van a estar regularizando ya en las próximas semanas estas humedades también, ya incluso por arriba del 86% de la humedad en estos momentos en la Ciudad de México, y se esperan intervalos de chubascos y tormentas en prácticamente toda la noche, debido a esta onda tropical número 6 y los efectos de la tormenta tropical Celia. También la mayor cantidad de lluvias, muy pendientes porque los modelos de pronóstico numérico indican cantidades arriba de 200 litros por metro cuadrado en Veracruz, en el norte de Oaxaca, en el norte de Puebla. También chubascos muy fuertes en Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, el Valle de México también, por supuesto, la zona de Michoacán, de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, toda esta franja central con importante entrada de aire húmedo del Golfo de México, y también sin dejar a un lado que ya está ingresando este sistema de nublados con chubascos en la costa de Tamaulipas, y para las próximas horas estará ingresando a Nuevo León. Así que muy buenas señales incluso para Monterrey, porque se espera que comience a registrarse lluvias entre el 26 de junio al 6 de julio. Esto es importante porque también se detecta una zona de inestabilidad asociada a una onda superior que podría intensificarse a una baja presión entre el 2 y 3 de julio, dejando importantes lluvias no solo en Tamaulipas, sino en el estado de Nuevo León. Así que es importante porque ya vamos a ver a partir del día de hoy, ya estamos viendo este incremento en la humedad, Oscar, y es también benéfico para el campo, para la recarga de acuíferos, de las presas. Así que muy pendientes porque ya vamos a tener afortunadamente estas buenas noticias para el área de Monterrey, Oscar. Qué buena noticia, ingeniero. Sin duda, bienvenidas las lluvias, que ya pueda haber un poco más de agua en Nuevo León, el campo, como usted lo menciona, que se acabe con esta sequía que ha azotado en las últimas semanas a gran parte del territorio nacional. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, mil gracias como siempre. Fuerte abrazo, Oscar. José Luis, hasta luego. Hasta luego, un fuerte abrazo. Es el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Así las condiciones del clima. Trascendió el día de hoy una noticia que sin duda ha estremecido a gran parte de la comunidad religiosa del país, la comunidad religiosa católica del país, porque se dio a conocer el día de hoy que 2 sacerdotes jesuitas y un civil fueron asesinados en el interior de la iglesia de Cerocahui, esto en el municipio serrano de Urique, allá en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Vamos con Raúl Alfaro, que tiene los detalles. Raúl, a ver, cuéntanos qué ha pasado, por favor. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo
el auditorio. Y bien, bueno, pues comentarte esta situación, este asesinato de 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados al defender a una persona que buscaba refugio, ha generado una serie de reacciones. Javier Pato Ávila, padre jesuita, condenó esta situación del asesinato de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Este hecho ocurrió, como tú ya bien lo comentabas, en el templo de la comunidad Cerocahui, en el municipio de Urique. También, bueno, pues él narra cómo se da esta situación. Precisamente un padre, un sacerdote, sale a proteger a la persona que estaban atacando. El atacante priva de la vida primero a uno, posteriormente al segundo, y el tercer, y el sacerdote, el segundo, al ver esta escena, al ver esta situación, bueno, pues también acude a la defensa y es privado de la vida. Escuchemos parte de lo que dijo Javier el Pato Ávila. Estos 2 sacerdotes acudieron a cuidar la vida de este sujeto que estaba siendo acribillado. Y cuando fueron uno de ellos a atenderlo espiritualmente, el sujeto criminal lo mató. Y cuando fue el otro sacerdote a proteger aquella escena, también lo mataron. Entonces, bueno, ¿qué nos queda de esperanza? Para los que tenemos fe, mucha esperanza. Dentro de la rabia, del dolor, de la desesperación. Pero seguimos caminando. Nadie nos va a doblar. Nadie. Ninguna bala nos va a callar. Muy inhumano, muy tremendo. Bueno, pues que simplemente cumplan con el encargo que les dimos como ciudadanos de que velen por la sociedad, no velen por su partido, por su color, por sus intereses personales partidistas. Eso me da asco, de veras, el que se ve. Hay agentes que en lugar de ser servidores públicos se están sirviendo del público. Y yo creo que es lo que todo el mundo exige, simplemente que cumplan con su obligación, que haya justicia, que se acabe la impunidad. Bueno, y también por parte del vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua ha habido condenado este hecho, lamentado esta situación y una exigencia muy dura a los 3 niveles de gobierno para que se haga justicia, cese la violencia que está quejando a todo México y que también, bueno, pues enluta a miles de familias. Esto fue por parte de Gustavo Sánchez Prieto, el vocero de la Arquidiócesis. Escuchemos lo que comenta. Con profundo dolor, pero al mismo tiempo con una gran esperanza. Con profundo dolor por reconocer que lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Cuando nos empeñamos en iniciativas del mal, sabemos hacerlo muy bien, aunque suene curioso, ¿verdad? Nos empeñamos en despreciar la vida, en pisotear la dignidad de los demás. Y la afirmación va no solamente por lo que ha sucedido ahora en la iglesia de Cerocahui. Desgraciadamente esta realidad desborda el hecho mismo de ayer. Más que poner el grito en el cielo por lo que ha sucedido ayer, ponemos el grito en el cielo por lo que está sucediendo en nuestro México, la manera como la violencia sigue desbordada, y por eso nos sentimos llamados a trabajar, a orar por el eterno descanso de las almas de los difuntos, a pedir por sus familias. José Luis, previo a esta situación, el gobierno del estado mencionó que el día de ayer se reportó a la línea de emergencias la privación de la libertad de 2 hombres, así como de una mujer y una menor de edad, denuncia que ya fue ratificada por parte de los familiares. Y también, de acuerdo a las entrevistas de la Fiscalía, un guía de turistas habría sido privado de la libertad, quien ya se dio a conocer que es la persona o el civil que fue también asesinado junto con estos 2 sacerdotes, José Luis. Así las cosas allá con este caso. Muchísimas gracias, Raúl, te mandamos un abrazo. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y qué dijo a todo esto el presidente de la República? Esto fue su declaración durante la mañanera. Tenemos información ayer por la tarde-noche de unos asesinatos en Urique, al parecer de 2 sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las 5 de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo asesinaron
salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua. Bueno, realmente el presidente solo confirmó lo que todos sabemos. Pero ¿cómo reaccionó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos? Aquí su declaración. Con toda la fuerza del Estado, de parte de una gobernadora y un equipo de inteligencia que no se queda con los brazos cruzados. No vamos a permitir actos como este. A los jesuitas y a la comunidad de Cerocahui, como a todos los chihuahuenses de buena voluntad, les digo, cuentan con gobierno del Estado y cuentan con el gobierno federal. Cuentan con la fuerza del Estado que los protegerá ante quienes perturban nuestra tranquilidad y nos arrebatan hasta lo más preciado que tenemos, que es la vida. Es la gobernadora del estado de Chihuahua en su declaración sobre este asesinato. Por cierto, ¿quiénes pudieron haber estado detrás de este asesinato? Se habla de un señor que se llama Noriel Portillo Gil, líder del cártel de Sinaloa. Es el objetivo primordial de las autoridades por homicidio, secuestro, ataques contra autoridades, entre otros delitos. Está siendo buscado también por el asesinato de los dos padres jesuitas. Según se dio a conocer en un comunicado de la asociación religiosa, los cuerpos de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora fueron sustraídos del templo por personas armadas, por lo que le están exigiendo a las autoridades que sean recuperados y que se haga justicia. Ya anteriormente, este hombre de apellido Portillo, que le acabo de comentar, el Chueco, fue señalado por la Fiscalía General del Estado como el responsable de ordenar el ataque a la comandancia de la corporación en Urique, esto en el año 2017. Es lo que se sabe hasta el momento. Le agradecemos mucho que esté con nosotros el padre Jorge Atilano. Él es delegado provincial para las obras sociales, por supuesto, de la Compañía de Jesús. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes y nuestro más sentido pésame. Sí, ¿qué tal, José Luis? Muchas gracias por estos espacios que nos están dando en los medios para dar a conocer el sentir y la preocupación que tenemos como jesuitas ante esta situación. Y gracias. Y la audiencia que nos escucha. Padre, quisiera preguntarle primero, bueno, aparentemente los padres quisieron defender a la persona que estaba siendo agredida. ¿No consideran ustedes que sea un caso directo contra la comunidad jesuita, verdad, o sí? No. Esta persona que llegó armada perseguía a alguien que se metió al templo, y ahí estaban los padres Javier y Joaquín. Ellos no sabemos exactamente qué dijeron, hay testigos, pero creemos que como conocían a la persona que hizo este asesinato, seguro trataron de calmarlo o de decirle algunas palabras, y persona armada primero mató a este laico y luego mató a los dos padres jesuitas. Es decir, que nunca han recibido amenazas los jesuitas por parte del crimen organizado. No. Llevamos en la Tarahumara, pues desde la llegada de los jesuitas a la Nueva España, hemos estado en la Tarahumara. El padre Javier y el padre Joaquín tenían una gran autoridad moral en la comunidad, muy respetados por la gente y por los diferentes grupos que existen ahí. Por eso yo creo que ellos hablaron con cierta autoridad con esta persona que iba armada. Lo que creemos es que esta persona pues iba en estado de alteración por alguna sustancia, que iba drogados. Uh-huh. ¿Qué se sabe de los cuerpos de los padres? Yo me comuniqué con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, el maestro Gilberto Loya, y lo que nos ha dicho que está tomada la ciudad, la Cerocahui está segura, y que están buscando los restos de los dos sacerdotes y esta tercera persona, y también buscando al autor material de este asesinato, pero no todo eso tenemos de noticias. Sí. Oiga, para entender un poquito de manera coyuntural, si usted me lo permite, cuénteme un poco, padre, si es tan amable, la situación de inseguridad que se vive ahí en la comunidad,
si es que hay mucha, poca. Platícanos un poco de esto y cuál es la labor que realizan los jesuitas en este lugar, por favor. Sí, la presencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara data de muchas décadas atrás. Precisamente el padre Javier Campos, en alguna ocasión que platiqué con él, me dijo que la siembra de droga en la Tarahumara inició cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Lo tomaron como un caso de excepción para poder producir cierto tipo de droga y apoyar a la gente que se encontraba herida o en batalla allá en Europa. Desde esa época está la presencia de la siembra. Se fue creando toda una cultura y veíamos que recientemente ellos expresaban que en la Tarahumara había mayor control de estos grupos. Era una preocupación que tenían ellos. Claro. Oiga, me imagino que le están exigiendo a las autoridades justicia y, por supuesto, encontrar el tema de los cuerpos de los padres. ¿Qué más le pide usted a las autoridades? ¿Qué más le pide la Compañía de Jesús a las autoridades locales y estatales? Sí, estamos pidiendo la recuperación del cuerpo, las condiciones de seguridad para los jesuitas que están en la Tarahumara, las religiosas y las comunidades que acompañamos. Y creemos que se necesita revisar la estrategia de seguridad que está llevando el gobierno federal y los gobiernos estatales. Tomar presos a las cabecillas no va a resolver el problema. Esto necesita de un mayor análisis, mayor inteligencia para poder entender las causas y generar estrategias que ayuden a la seguridad. Son zonas muy alejadas. Los jesuitas tardan, de ir de una comunidad a otra, tardan 2 o 3 horas. Son caminos pues muy despoblados. Entonces, sí estamos preocupados por la seguridad de los jesuitas para seguir realizando su misión. Yo creo que había unos modos de convivencia y de parte de estos grupos había un respeto a estos sacerdotes y con este asesinato se rompió esos códigos de convivencia que existían. Sí estamos preocupados realmente. En base a eso que usted me comenta, padre, por último, para no robarle más tiempo, ¿van a cambiar ustedes la misión que tienen en este lugar? ¿Cree usted que van a tomar alguna decisión de salir del lugar, de buscar mayor seguridad, de no involucrarse tanto con la comunidad? ¿Los jesuitas harán un giro en la misión educativa y de asistencia que dan a las comunidades por allá por Chihuahua? Ha sido un dilema. La primera decisión era si sacábamos a los jesuitas o no de Cerocahui. Claro. Y se sacó a un jesuita que estaba ahí, que era un extranjero, y los otros 2 decidieron continuar en Cerocahui acompañando a la comunidad. Bueno, pues vamos a ver el curso de las investigaciones. Padre Jorge Atilano, no sabe cuánto le agradecemos esta llamada. Le reiteramos nuestro pésame por la pérdida de los 2 padres allá en la Sierra Tarahumara y le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaremos ahí informando los avances y las noticias que nos digan las autoridades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Oscar. Una gran cantidad de reacciones, desde luego, reprobando estos hechos en redes sociales. Destaca la de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que condenó el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. En medio de tanta muerte y crimen que se vive en el país, condenamos públicamente esta tragedia y exigimos una pronta investigación y seguridad para la comunidad y todos los sacerdotes del país. Así se lee en un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con esto vamos a una pausa y regresamos, que tenemos mucho más. Ya sabe, al regresar, todas las noticias y todas las voces. Ya estamos de regreso. Permítanos retomar el tema de lo sucedido allá en Chihuahua, porque el Senado también condenó el homicidio a los sacerdotes jesuitas. Ricardo Monreal urgió revisar las estrategias de seguridad del país. Uno más que le pide al presidente, a la federación, si usted quiere, que se revise estas estrategias de seguridad. Israel Aldave tiene los detalles. Israel, con el gusto de siempre, señor.
¿Qué tal, José Luis? Gracias, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y sí, por supuesto que inmediatamente hubo reacciones en el Senado de la República, en donde los legisladores de todas las bancadas, de todos los grupos parlamentarios, se unieron para condenar estos cobardes asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la comunidad de Cerocahui, en el estado de Chihuahua. Tú muy bien lo adelantabas, José Luis, incluso el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que ante esta tragedia es momento de revisar, sin ideologías e intereses políticos, la estrategia de seguridad del gobierno federal del presidente López Obrador. Así lo dijo. Quisiera aprovechar este importante evento para expresar nuestro pesar y nuestras condolencias por la pérdida de vidas en el país. Enviamos nuestro acompañamiento de dolor a la comunidad católica de la que soy parte por el cobarde asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, conocido como el Padre Gallo, y César Joaquín Mora Salazar. Tragedia que sucedió al interior del templo, en una comunidad, en un municipio, Cerocahui, Chihuahua. Exigimos del gobierno del estado y de las fiscalías la urgente, rápida aclaración de estos cobardes asesinatos y de todos los que están ocurriendo en el país, y la detención de los responsables, que están, por cierto, en este caso plenamente identificados. Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos después de varias décadas. Del mismo sentido, José Luis, la presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, llamó a las autoridades a evitar que este caso quede en la impunidad y que se garantice en todo momento la aplicación de la justicia y de la ley. Mientras que los legisladores panistas, priistas y plurales también se unieron, José Luis, a la indignación y rabia por estos lamentables acontecimientos y coincidieron en señalar que la descomposición del país avanza y el dolor al mismo tiempo. Este tema, José Luis, será por supuesto sujeto de discusión el día de mañana durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. José Luis, por el momento el reporte. Sin duda, Israel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. A tus órdenes, como siempre, buenas tardes. Muy buenas tardes. La doctora María Amparo Casar también con su comentario sobre este tema. Doctora, con el gusto de siempre, ¿qué implicaciones tendrán estos crímenes ahora, inclusive se hayan involucrado o no hayan defendido a la otra persona? El caso está que mataron directamente a dos padres jesuitas. ¿Qué opinión le merece todo esto, María Amparo? Qué gusto saludarla. Igualmente, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes en Radio Fórmula. Pues mira, leí también lo que expresaba el diario del Vaticano, en donde lejos de querer hacer un escándalo, realmente nos platican el contexto de violencia que vive este país, y en ese contexto de violencia aparentemente no había algo en contra, en particular de estos dos sacerdotes jesuitas, que me duele particularmente porque alguna vez trabajé con el padre Javier, y me duele por eso particularmente este cobarde asesinato. Creo que tienen razón tanto el provincial de la Compañía Jesuita como el Diario del Vaticano en decir que ya no es tolerable este contexto de violencia en el que vive el país, y que se unen, en este caso son dos sacerdotes que dedicaron su vida además a trabajar muchísimo tiempo en la Sierra Tarahumara, que todavía estaban en Chihuahua, haciendo pues una labor de ayudar a las comunidades más pobres de este país. Y pues volver a hacer notar que así como por decirlo de alguna manera, en el gremio de los sacerdotes, pues no es el primero
no son los primeros de los cuales tenemos récord. Lo mismo con los periodistas. Leía yo el día de ayer que ya van, que México ocupa antes de Ucrania, el primer lugar en materia de asesinatos de periodistas. Por fortuna no podemos decir lo mismo en el caso de los sacerdotes, pero lo que sí podemos decir son 3 cosas desde mi punto de vista. La primera es que estamos a punto de rebasar, cuando todavía no vamos a 2/3 del sexenio de López Obrador, vamos a rebasar el número de asesinatos que ocurrieron con Enrique Peña Nieto, que fueron 156,000, ahora ya llevamos 123,000 en el caso de Andrés Manuel López Obrador, muchos más ya de los 120,000 que ocurrieron con Felipe Calderón, que es el presidente quien supuestamente le declaró la guerra a el crimen organizado. Segundo, la petición que se hace de un cambio de estrategia, no solamente hoy por parte de los prelados, sino también por parte de los especialistas, por parte de la sociedad en general, de que la estrategia no está funcionando, que está muy bien que se atienda las causas que se supone llevan a estos altos niveles de criminalidad, pero que México no puede esperar a que los programas sociales eviten que personas que no tienen medios, no porque se justifique por ello, pero en fin, que eviten que pasen a las filas del crimen organizado. Y tercero, una vez más, y lo digo con mucha pena y te repito, me es muy caro en estos momentos hablar del padre Javier, que sigamos con oídos sordos por parte del gobierno federal, no porque considere yo que sea fácil enfrentar esta ola, bueno, ya no es ola, este tsunami de violencia que vivimos los mexicanos, sino por la repetida falta de empatía. Escuchaba yo en estos momentos al senador Ricardo Monreal hablar con gran sensibilidad sobre estos 2 asesinatos, y a otros que has entrevistado en este espacio. Y bueno, escucho al presidente en la mañanera simplemente diciendo: no sabemos todavía si fueron asesinados, no sabemos todavía los motivos, pero caerán los responsables. Y pues seguimos con los mismos grados de impunidad, de falta de empatía y de oídos sordos ante posibles políticas alternativas para enfrentar esta violencia. Me parece muy lamentable lo que ha ocurrido, de lo que nos enteramos esta mañana. Justo en ese sentido, María, por favor que le interrumpa, pero sí, yo le iba a decir justamente eso. El presidente se dedicó a decir lo que todos hemos dicho. Parecía un periodista más, con todo respeto, un reportero más diciendo lo que sucedió. Y no pretende cambiar su estrategia. Él nunca ha dicho que vaya a cambiar la estrategia de abrazos y no balazos. ¿A dónde va a llegar esto? Usted lo dice ahorita, los analistas, el propio Monreal, todo mundo pide que se haga una estrategia pues mucho más fuerte en contra del crimen organizado, por lo menos que se cambie. Y no parece que esto llegue a Palacio Nacional. Y la gente que sigue al presidente apoyan esta postura del presidente, a pesar de tener 91 muertos diarios, y en Ucrania hubo 15 en un día. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, salvo en una cosa: ojalá y hablara como los reporteros de Radio Fórmula, ¿sí? Que hacen muy bien su trabajo y que nos reportan puntualmente. Muchas veces nos reportan con la verdad antes de que esto se haga en las conferencias mañaneras. Creo que el presidente, leía el otro día del exministro José Ramón Cosío un artículo muy interesante sobre la violencia, en donde decía él que tenía pues 3 patas. Por un lado estaba la violencia por parte del crimen organizado, por otra parte estaba la violencia de las propias fuerzas armadas, desgraciadamente, en donde pues también ahí hay una responsabilidad, y después estaba pues la violencia del crimen del orden común. Y en ninguno de estos 3 casos
hemos visto una sola estrategia distinta a la tan criticada estrategia seguida por los supuestos gobiernos neoliberales. Entonces, en eso comulgo contigo. Usemos hoy la palabra religiosa, la palabra que hubiese usado Javier. Comulgo, estoy en comunión contigo con respecto a estos dos asesinatos arteros simplemente por dar cobijo, ¿sí?, a un poblador que pues probablemente, no lo sabemos, estaba buscando pues resguardo, asilo en una iglesia. Lo que sí sabemos con certeza es que tendremos un caso más, dos casos más en este caso de impunidad. Así es, y sigue sumando la lista, día a día de personas que mueren. Y bueno, pues todos estos mensajes de condolencia a los que me uno, pues sí lo hacen pensar a uno que sí, hay gente que realmente se mimetiza con el dolor que están causando a tantas y tantas familias, a tantas y tantas comunidades, a tantos y tantos periodistas, y ahora a estos dos sacerdotes. Doctora Casares, es un honor, como siempre, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. El honor es mío haber estado esta tarde contigo, y saludos a Pepe. Muchas gracias, María Amparo Casar, en su juicio de amparo. Oscar. Cambiamos de tema. Esta mañana se registró caos vehicular en los carriles centrales de Periférico Norte. Esto luego de que una mujer de 21 años fuera atropellada. Pero lo curioso de este caso, lo interesante del caso, es que ya se investigan las circunstancias en que la mujer se encontraba en ese lugar. Nos enlazamos con Juan Antonio Jiménez, nos tiene los detalles completos de la información. Estimado Juan Antonio, adelante, por favor, te escuchamos. La Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación con perspectiva de género, luego de tomar conocimiento de la muerte de una joven mujer cuyo cuerpo se localizaba en los carriles centrales de Periférico Sur, porque estos hechos se investigan ya bajo el protocolo de feminicidio. Tenemos problemas en la comunicación con Juan Antonio, pero bueno, le comento que se está investigando si esta mujer estaba atravesando el periférico o en realidad fue arrojada desde un vehículo en marcha y por tal razón perdió. Laura Burgess tiene los detalles, tiene más detalles acerca de esta información. Nos enlazamos con ella. Adelante, por favor. Muere mujer de 21 años aproximadamente a esta altura del Periférico Sur, que intentaba cruzar los carriles centrales de esta vialidad poco después de las 7 horas, por lo que se mantuvieron cerrados los carriles antes de llegar a la altura de San Jerónimo con dirección al norte. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tomó conocimiento que al llegar la joven fue diagnosticada sin signos vitales. Servicios forenses llegaron a las 9 de la mañana para retirar el cuerpo de la víctima. Sin embargo, el caos vial permaneció por horas aquí en el Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo, perímetro de la colonia Progreso Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón. Para Grupo Fórmula, Laura Burgess. Recuperamos la comunicación con Juan Antonio Jiménez, que nos actualiza los detalles acerca de esta lamentable muerte y en qué circunstancias se da. Juan Antonio, ahora sí te escuchamos. Gracias, buenas tardes. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación con perspectiva de género luego de tomar conocimiento de la muerte de una joven mujer cuyo cuerpo se localizaba en los carriles centrales de Periférico Sur, por lo que estos hechos se investigan bajo el protocolo de feminicidio. Los hechos se registraron en el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de San Jerónimo, en la colonia Progreso Tizapán, alcaldía Álvaro Obregón. La víctima fue reconocida por su mamá y por uno de sus tíos, quienes llegaron a este lugar de los hechos. Los primeros reportes señalan que la joven, alrededor de las 7 de la mañana, descendió o bien pudo haber sido lanzada desde un vehículo en movimiento. Las investigaciones mencionaron que la mujer vivía sola y se dedicaba a la realización de comerciales. Elementos de la Policía de Investigación ya indagan en las imágenes de videocámaras privadas y del C5 para identificar el automotor que pudiera estar relacionado con estos hechos. En tanto,
el novio de la joven, en entrevista ante la autoridad ministerial, declaró que la última vez que la vio fue en los primeros minutos de este martes, cuando la fue a dejar a su domicilio. Por protocolo, la autoridad ministerial también indaga para descartar si la víctima padecía algún tipo de ansiedad. Por lo pronto, la Fiscalía de Álvaro Obregón busca todos los elementos para integrarlos a la carpeta de investigación y así tomar el rumbo de esta indagatoria, que podría ser por feminicidio o bien tan solo por un homicidio por tránsito vehicular. Oscar, el reporte. Estaremos al pendiente de los detalles que surjan acerca de esta información. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mientras tanto, hacemos una pausa comercial, pero lo invitamos a que continúe con nosotros porque desde luego tenemos más información para usted. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso con usted. Bueno, pues siguen aumentando los casos de personas contagiadas con COVID o de personas que piensan que podrían estar contagiadas. ¿Y por qué le digo esto? Si usted pasa por la puerta de algún laboratorio, va a haber filas desde muy temprano de personas que se van a hacer la prueba. Esto da muestras de que hay cada vez más contagios. El subsecretario López-Gatell reconoció que en las últimas 9 semanas, fíjese usted, han aumentado la frecuencia de casos de contagio por COVID-19, en donde se registran 5 fallecimientos por día. Es la cifra oficial que él da a conocer y que afirmó es notoriamente menor en comparación con la segunda ola. Recuerde usted que para muchos estamos en la quinta ola. Para otros, aquí no hay cambio de olas, aquí sigue habiendo pandemia, ¿no? El subsecretario detalló que en este momento la ocupación de camas con ventilador es de solo 1% y 4% las camas generales en las unidades COVID. Ido identificando durante las más recientes 9 semanas es un incremento progresivo en la frecuencia de los casos. Los casos estimados van aumentando en las semanas y hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Pero mire, cifras son cifras y yo he de recordar, usted también ha de recordar, cuando había decenas de muertos, se manejaban con la misma frialdad que ahora. Ahora se mueren 5, antes se morían 200 y lo decían con la misma frialdad. Y una vida vale lo mismo que 10 o que 20, en fin. Por su parte, en medio del aumento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, no hay alerta y mucho menos hay un indicador que llame la atención en la capital. Esto dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo hizo en una videoconferencia donde detalló que hay en la Ciudad de México 250 personas hospitalizadas y 35 intubadas. Cifras muy por debajo a lo que históricamente se había visto, por lo que descartó alguna alarma o el cambio de medidas sanitarias. Y no ha habido un incremento que en las hospitalizaciones que nos llame la atención como para poder generar una alerta adicional en la ciudadanía. Sí es importante porque están aumentando los contagios, pues que se tomen las precauciones que ya conocemos, sobre todo en lugares cerrados, que se use cubrebocas. Esto es importante, lo que dijo la jefa de gobierno. Y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal señala que durante la última semana, es decir, del 13 al 19 de junio, los casos de COVID-19 en la capital del país se incrementaron, ahí le va la cifra, 47%, de 11.126 a 16.368 los casos de COVID. Algunos son de la cepa Delta, otras de Omicron, otras que no se desconoce. Y de eso justamente vamos a hablar, porque está con nosotros el doctor Francisco Moreno, director de línea Servicio de Medicina Interna del Hospital ABC, quien ha visto pasar por ahí a miles de personas contagiadas. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Quisimos que escuchara usted antes de la entrevista las declaraciones de López-Gatell y de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué observación le merece la postura de ambos? Pues, empezando con la postura del subsecretario, hoy se presentaron 41 nuevos fallecidos, o sea que ese número que él da, al igual que cuando habló que iba a haber en un escenario catastrófico 60,000 fallecidos, cuando llevamos más de 600,000, creo que sigue minimizando la pandemia. Y ese ha sido el grave problema de México, minimizar la pandemia, esperar que se vaya sola, no hacer las medidas que se deberían de haber hecho como estrategia desde hace mucho tiempo. No hay dónde hacer pruebas. La gente no se hace pruebas porque ya los kioscos ya cerraron.
se hacen eventos multitudinarios como que hizo la jefa del gobierno el pasado fin de semana, en donde cita a 14,000 personas a hacer un evento que realmente no vemos la necesidad de hacerlo. Y no es que esté en contra de la política ni contra el gobierno, pero a mí me toca ver a los pacientes, a mí me toca ver el sufrimiento de las familias, a mí me toca padecer con ellos lo que es tener COVID y las consecuencias de esto. Y llevamos 2 años y medio y pareciera que la autoridad, en lugar de ayudarnos, nos quiere mandar más trabajo, porque es lo que están haciendo. Oiga, ahorita le quiero preguntar sobre los doctores, que esto es importantísimo, pero antes permítame preguntarle, ¿qué cepa es la que está atacando ahorita a los ciudadanos? Porque yo sé de personas que consideran que, bueno, me dio Omicron, que es mucho más leve según algunos, y no me da Delta, pero no, si te da Delta. El caso está que cualquier cepa del virus puede contagiar con o sin vacunas, ¿no? ¿Y por qué nos da si estamos vacunados? Mira, la variante que está predominando son las subvariantes que se llaman de Omicron. Omicron, que apareció en noviembre en Sudáfrica, ha sido la variante predominante, pero al tener mutaciones ha creado lo que se llaman subvariantes. Ahorita la B2.12.1, que es la subvariante que pensamos, porque en Estados Unidos es la más frecuente que estamos teniendo en México, pues son subvariantes de Omicron que ya tienen algunas diferencias, entre ellas que pueden volver a provocar pérdida de olfato o de gusto. En un estudio que salió en los pasados 2 días, se presentaron que hubo muchas reinfecciones con la aparición de estas subvariantes, y eso lo estamos viendo en la práctica, donde personas que ya habían tenido COVID vuelven a tener COVID. Entonces, las subvariantes de Omicron son las que están circulando. Sí, en cierta forma son menos agresivas que la variante Delta, pero en un escenario en donde hay muchos contagiados, va a haber algunos que van a requerir hospital. Desafortunadamente lo estamos viendo, y a mayor número de personas enfermas, va a haber mayor número de personas que van a requerir hospital, ya en una situación en donde los centros de salud ya se volvieron a convertir en atender pacientes normales, ya no la reconversión hospitalaria que había antes, y por lo tanto no necesitamos muchos pacientes que estén en necesidad de tener hospitalización, porque las camas que había antes, los ventiladores que habían antes, ya no están tan disponibles como antes. Entonces, de verdad hay que tomar en cuenta esto, hay que prevenir ahorita, no hay que esperar, como dice la jefa de gobierno, a que suban las hospitalizaciones. No, esto sabemos que ocurre 2 semanas después de que aumentan los contagios. Entonces, si nos esperamos a que suban las hospitalizaciones, vamos a tener más fallecimientos. Parece que pasan 2 años y medio y no entendemos la enfermedad. No hemos hay aprendido, que poner la luz roja. O no han aprendido los que son líderes en este tema. Oiga, ¿vacunados o no vacunados? Porque aquí también es tema. Las personas que se vacunaron, que tienen una dosis o que tienen 2 dosis, ¿ya caducó el efecto de esta vacuna y todavía no hay para una tercera dosis? ¿O a pesar de tener las 2 dosis vigentes, uno se puede enfermar? Uno se puede contagiar, sí. La vacuna lo que previene es que te da una protección extra para que vayas a llegar al hospital y evidentemente para fallecer. El número de fallecimientos con personas que tienen las 3 dosis, y eso es importante recalcarlo, las 3 dosis es mucho menor que las personas que no están vacunadas. Desafortunadamente, las personas que no están vacunadas también son de esas que están llegando al hospital. Entonces hay que tener 3 dosis. Si ya pasaron 4 meses de tu segunda dosis, ponte una tercera dosis. Las cuartas dosis son solamente para pacientes muy especiales. Ahorita hay que tratar de que la mayor parte de la gente tenga al menos 3 dosis. Claro. Le preguntaba yo a los doctores, quería yo cerrar la entrevista con esto, ¿cómo está el ánimo? Porque luego nos olvidamos de ellos y durante la época más fuerte de la pandemia, bueno, muy cansados, muchos sin equipo, inclusive necesario para afrontar este enemigo letal. Y ahorita que empieza a haber un incremento paulatino, si usted quiere o no, pero ¿cómo está el ánimo? ¿Están preparándose? ¿Están espantados? ¿O saben cómo se va a enfrentar esto? En caso de que se dé peor, claro, ¿no? Mira, yo te diría que más que todo estamos frustrados porque no vemos la ayuda. La gente que nos debería de ayudar a que hubiera una mejor comunicación de esto, no lo hace. Y cuando no hay una buena comunicación hacia la sociedad que está ya cansada de la pandemia, pues es más fácil que ellos sientan que tienen el permiso de ya no cuidarse. Y los que recibimos el trabajo y los que recibimos toda esta carga emocional de problemas, somos los que trabajamos en salud. Entonces realmente yo te diría que, por lo menos en mi parte, estoy frustrado de ver que se hagan eventos multitudinarios, que la propia autoridad
diga que esto no tiene mayor gravedad cuando estamos viendo otras cosas. Claro. En fin, pues oiga, no sabe cuánto le agradecemos, doctor, y vamos a estar muy pendientes, y nuestra labor como medio de comunicación es informarle a la gente para que se siga cuidando, para que use gel antibacterial al entrar a los centros comerciales, la mascarilla, etcétera, lo que hemos venido aprendiendo durante 2 años y medio, y nos pongan o no el gel, pues hay que utilizarlo y lavarse las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias y a seguirnos cuidando. Le mandamos un fuerte abrazo. Es el doctor Francisco Moreno, director de línea Servicio de Medicina Interna del Hospital ABC. Y ahí está, ¿no? Pero el sábado, el récord Guinness del box. Ahí se lo dejamos sobre la mesa, a ver cómo nos va dentro de 2 semanas con los contagios. Óscar. Esta información también tiene que ver con cuestiones de salud y es bastante delicada. La diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén Cermeño, denunció ante la Fiscalía General de la República la presunta desaparición de medicamentos oncológicos, y esto al interior del Hospital Infantil Federico Gómez. El monto de lo desaparecido suma 6.7 millones de pesos. En conferencia de prensa, la diputada de Acción Nacional explicó que esta irregularidad fue detectada nada más por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión a la cuenta pública 2020. Sin embargo, esta entidad no ha hecho absolutamente nada al respecto. Así lo dijo. Tenemos una serie de irregularidades en las recetas del Hospital Infantil Federico Gómez. Por ejemplo, encontramos recetas con nombres de 2 pacientes distintos. No coinciden las dosis en las recetas con las que se registraron en la salida del almacén. Tampoco coinciden en la receta las fechas en las que supuestamente se entregó el medicamento con las fechas registradas en las salidas del almacén, entre otras anomalías. Lo delicado es que, en primer lugar, estamos hablando que los medicamentos simplemente desaparecieron. Y hasta el momento, hasta el día de ayer por la tarde, volvimos a consultar la página de la Auditoría Superior de la Federación y el monto sigue pendiente por aclarar. Se trata de 4 medicamentos básicos para el cáncer infantil. Es un asunto bastante grave que se tendrá que investigar. Permítanos hacer una pausa comercial. Les recuerdo que su opinión es muy importante. Tenemos una línea de WhatsApp habilitada para recibir comentarios, dudas, críticas, denuncias. Estamos a sus órdenes, el 55 48 48 03 94. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más. Oiga, México va a ser el centro del debate global sobre acceso a la información. Nuestro país va a ser anfitrión de la 13ª edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Esto lo señaló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esto va a ser del 22 al 24 de junio en la ciudad de Puebla. Le agradecemos mucho que esté Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta justamente del Instituto Nacional de Transparencia, con nosotros. ¿Cómo está, Blanca Lilia? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. José Luis, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en Puebla recibiendo a las delegaciones justamente de distintos países que vienen, como tú ya lo has dicho, a esta edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. A ver, para la persona de a pie, las personas de a pie, Blanca Lilia, y lo entendamos con claridad, ¿qué significa esto y qué repercusión va a tener para los mexicanos este evento y qué se busca en él, por supuesto? Sí, efectivamente, mira, como tú sabes, los comisionados que nos encargamos de tutelar el derecho a saber, formamos parte también de organizaciones y redes internacionales que, como en esta ocasión la ICIC, que es esta Conferencia Internacional de Comisionados, tendrá su sede en Puebla en una asamblea que buscará construir un espacio que congregue a la comunidad internacional y también, desde luego, a los tomadores de decisiones, José Luis. Se trata de que podamos fortalecer alianzas para delinear nuevos enfoques de políticas públicas que guíen la actuación no solamente de los organismos que representamos, sino también que podamos construir políticas públicas y proyectos, y particularmente para México y en especial para el INAI, la posibilidad de realizar una reunión como esta, pues nos va a permitir sin duda construir nuevas acciones y nuevos proyectos en un mundo cada vez más digitalizado, y por eso es que estamos reunidos en Puebla a partir de mañana para las sesiones de trabajo. Claro, oiga, Blanca Lilia,
como dice el refrán, el juez por su propia casa empieza. En términos de transparencia, ¿cómo está México a nivel internacional y qué podemos aprender si es que estamos muy mal o qué podemos enseñar si es que estamos muy bien a los que van a participar en Puebla? Mira, hemos comentado que México ha sido clasificado por su ley como el segundo país que cuenta con un marco legal, digamos, óptimo. Sin embargo, también es cierto que, como tú y yo hemos escuchado por distintos análisis, el tema de la corrupción sigue siendo un asunto que sigue lastimando y sigue estando presente en todo el país. En ese sentido, si bien es cierto que la transparencia es un elemento central para la democracia, también es cierto que la transparencia coadyuva a visibilizar los actos de corrupción. Creemos que la actividad internacional responde hoy en día a las nuevas necesidades sociales, también a las nuevas necesidades económicas y políticas que cruzan las fronteras, y por eso es que hoy México ofrece esta oportunidad de diálogo para que podamos, con esta red que existe en distintas partes del mundo, identificar los retos y desafíos, particularmente en temas que tienen que ver con la era digital. Por eso el nombre también de esta conferencia internacional, donde hablaremos de inteligencia artificial, de gobernanza algorítmica y naturalmente de la inclusión de grupos vulnerables en el derecho de acceso a la información. Voy a tratar de explicarlo, a ver si usted me ayuda también a dar con la conclusión exacta en esto. Los trabajadores públicos cada vez son más privados, ¿no? Sabemos menos de sus operaciones, y los privados somos cada vez más públicos, porque hasta en ciertos lugares dicen hasta lo que ganan algunos que nos dedicamos al sector privado. ¿La transparencia debe de aplicarse para todos? ¿Se va a hablar de esto también aquí? Sí, mira, por supuesto, la intención es que todos podamos partir de que la transparencia no solamente es una cualidad de los gobiernos, es también un valor de las democracias, y en ese sentido la transparencia está íntimamente ligada a la legalidad, pero también a la honestidad. Y hemos hablado entonces de construir un Estado abierto a partir de que las autoridades trabajen con este enfoque de apertura gubernamental, de máxima publicidad de la información y de someter al escrutinio público todas las decisiones que adoptan. Por eso creemos que es muy importante que hoy México se convierta en la sede de este evento internacional y que podamos dialogar. Justamente ahorita recibimos a delegaciones de países como Sudáfrica, de otras naciones que vienen del continente europeo, de Asia, de América Latina, y donde encontramos, temas en común que queremos fortalecer para que en nuestros países se puedan aplicar acciones y que podamos trabajar sobre proyectos específicos para que encontremos las vías de mejorar la solución a los problemas a partir del conocimiento público. Pues Blanca Lila, no sabe cuánto le agradecemos y vamos a estar pendientes de este evento allá en Puebla para que después nos pueda dar un informe de el éxito que haya tenido. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, pues para nosotros siempre es un gusto comunicar a tu auditorio el trabajo que desde el INAI, que hoy preside la ICIC, se lleva a cabo ahora en la capital poblana. Muchísimas gracias, Blanca Lila, mucha suerte en el evento. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oscar, tenemos más información. Más información y acerca de la balacera nuestra de cada día que ocurrió ahora en San Luis Potosí, en el municipio de Cerritos, para ser exactos. El saldo, 4 muertos. Nos enlazamos con el corresponsal de Grupo Fórmula en San Luis Potosí, Gerardo Duque. Nos tiene los detalles completos. Gerardo, adelante, por favor, te escuchamos. Oscar, muy buenas tardes. Un caso extraño por la mañana, Oscar. Autoridades locales del municipio de Cerritos, como bien comentas, y autoridades estatales también informaron que durante la madrugada se había registrado, dijeron que un fuerte enfrentamiento armado entre bandas de la delincuencia, allí en lo que es Cerritos, en la zona media. Bueno, en un comunicado emitido por redes sociales, el ayuntamiento precisó que el enfrentamiento se había dado en un domicilio ubicado sobre la calle Reforma, en la colonia Aurora. La administración municipal precisó que el enfrentamiento dejó, lamentablemente, así lo
pusieron textualmente, lamentablemente, 4 personas muertas, presuntos criminales, pues. Sin embargo, las primeras discrepancias se generaron con las autoridades estatales, pues de acuerdo a la vocería estatal, solo fueron 3 los occisos durante la supuesta refriega, no 4. Segundo, Oscar, segundo aspecto importante, apenas hace un par de minutos se filtraron imágenes del episodio, imágenes extremadamente fuertes, muy explícitas, donde se observan los cadáveres, sí, de 3 personas dentro de un domicilio, parecen ser al menos 2 mujeres, los rostros la verdad es que están prácticamente irreconocibles. Llama mucho la atención que alrededor de los cuerpos no se aprecian armas de fuego que ellos hubiesen utilizado en el supuesto enfrentamiento, pero bueno, seguiremos a la espera de que alguna autoridad pueda darnos entrevista, Oscar, respecto a lo ocurrido, donde se revele puntualmente qué fue lo que pasó. Ojalá no se remita solo algún boletín de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad, porque hay que decirlo, cuando ocurre un evento de alto impacto aquí en San Luis Potosí, cada vez hay mayor desinformación, inconsistencias, imprecisiones desde los diversos canales oficiales. Así es que estaremos muy pendientes de este caso. Y nosotros también estaremos muy al pendiente de toda la información que nos proporciones para saber cuántos muertos fueron a final de cuentas y por qué en estas fotografías no se aprecian armas alrededor en estas imágenes que nos comentas que se han difundido. Muchas gracias por la información, como siempre. Oscar, si tienes 20 segundos, te agradezco. Adelante, nada más para adelante. comentarte rápido, que tras el ataque, recordaremos el ataque armado de ayer alrededor del penal de La Pila, aquí mismo en la capital potosina, Leobardo Aguilar Orihuela fue separado del cargo como director del C5 estatal. Ahora el funcionario atenderá a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ya te imaginarás la reacción de quienes intentan dar con el paradero de sus seres queridos. Pues no funciona ahí en el C5 y ahora se lo mandan a los colectivos de búsqueda de personas. Así las cosas en San Luis Potosí. No, bueno. Quedamos informados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí. Y ¿sabes qué me sorprende, Oscar? Que dice el propio Gerardo, después de la balacera de ayer, y te cuento la de hoy, y todos los días siempre nos platican de una balacera y ya se nos hace algo habitual, ¿no? ¿Cómo? Y además las declaraciones de las autoridades, ya por la noche decían, sí, tenemos la balacera, pero no está confirmado que haya sido contra este penal, como si eso fuera relevante o no, mientras las imágenes pues dan cuenta de lo impresionante, de lo brutal de este ataque, una cantidad inmensa de disparos, y en lo que se centran las autoridades es que no saben si fue contra el penal o no. Y es San Luis Potosí, y es Zacatecas, y también es Guerrero. Bueno. Y también en Quintana Roo asesinaron a una pareja canadiense en Playa del Carmen. Stephanie Almaraz con el reporte. Stephanie, te saludamos con gusto, adelante. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te comento que ya de acuerdo con las investigaciones de la muerte de estos 2 canadienses en un hotel de Playa del Carmen, el cual se registró ayer, pues bueno, se comenta que el hombre ejecutado tenía una ficha roja de la Interpol en Canadá. Por un delito de fraude, así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Se trataría de fraudes cibernéticos los que cometía y ante ellos que se había emitido esta ficha por la Interpol. El ahora occiso tenía 4 años viviendo aquí en Quintana Roo. Se encontraron identificaciones también falsas con la misma identidad. Te comento que también se encontró un equipo tecnológico que las autoridades calificaron como bastante sofisticado y bueno, hay analistas que ya lo están revisando y determinarán si también cometía estos delitos aquí en la entidad. El móvil de la venganza por el que fue ejecutado podría ser venganza o simplemente pues un robo, como se había comentado en un inicio. También te comento que ya se está en contacto con las autoridades de Canadá, se dio aviso al consulado para seguir con las investigaciones, aunque la carpeta que se inició fue por el homicidio de este hombre y una mujer que también habría sido ejecutada y que también podría ser canadiense. Esa es la información hasta el momento. Te lo agradecemos mucho, Stephanie. Hasta luego. Hasta luego, así están las cosas allá en Quintana Roo. Vamos a una pausa. Al regresar, todas las noticias y todas las voces, continuamos con más aquí en José Cárdenas Informa. Y mire, como reiteradamente lo hemos comentado en este espacio, en la política no hay coincidencias. Ayer aquí entrevistamos a José Manuel del Río Virgen después de haber sido liberado, una detención que él asegura pues de la que no fue culpable y no hay pruebas, lo liberaron. Y hoy, como le digo, no hay coincidencias. Hoy el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, llegó a Palacio Nacional por la tarde para reunirse con el presidente López Obrador. Él dijo que no iba a tratar el tema de José Manuel del Río Virgen. Dijo que iban a tratar la rehabilitación del fuerte de San Juan de Ulúa.
como si fuera prioritario en estos momentos políticos. Ante los reporteros, el mandatario de Veracruz evitó dar un posicionamiento sobre esa liberación, pues señaló que ya ha dado su opinión. Y ayer nos decía en esta entrevista José Manuel del Río Virgen, pues que acusaba directamente a Cuitlao García y que en caso de que a él, a su familia o a Ricardo Monreal les pasara algo, el responsable era el gobernador de Veracruz. El comentario justamente de Ricardo Monreal, que ve actos anticipados de campaña. ¿Qué tal, José Luis Arévalo, ahora en ausencia de Pepe Cárdenas? Me da mucho gusto saludar al auditorio. ¿Cuáles son los límites que la ley y la Constitución establecen para no anticipar campañas o para no incurrir en delitos o conductas irregulares que generen inequidad en la contienda electoral, ya sea para renovar la presidencia de la República, ya sea para renovar entidades federativas y su ejecutivo, o incluso para otros puestos de elección popular, como son el cargo de presidentes municipales o bien legisladores? Desde hace varios años, José Luis, hemos legislado, incluso por la presión de la oposición, cuando nos encontrábamos en ese lugar, modificamos la Constitución y la ley para que no se permitieran campañas anticipadas o campañas personalizadas de funcionarios o personas que aspiraban a ocupar un puesto de elección popular. Fue la oposición la que más presionó para que se elevara a rango constitucional o a ley secundaria y reglamentaria. Ahora tenemos una campaña anticipada, muy anticipada para la presidencia de la República, que el propio presidente ha cobijado y ha prohijado, y tenemos aspirantes de esta llamada Club de Corcholatas, así denominada por él al destaparlos, que ya se encuentran en franca promoción personalizada. La línea es muy delgada y mi recomendación es no rebasar los límites de esa delgada línea en donde se confunde la campaña personalizada, la campaña anticipada y la violación de la Constitución y la ley que puede inhabilitarlos. Por eso mi recomendación es cuidar la ley, el Estado de Derecho, la legalidad. Aun cuando se diga que la ley es la ley, pues sí, vivimos en un Estado de Derecho, vivimos bajo el cobijo del imperio de la ley, y eso es lo que genera una armonía en la convivencia y también una armonía en el quehacer público y político. La ley y la Constitución le llaman el principio de legalidad. Hay que respetarlos todos, todos y todas. Por eso yo seré muy cuidadoso con este término y con este tipo de conductas y acciones. En su momento me inscribiré cuando se lance la convocatoria, pero ahora me dedicaré a trabajar en el tema de la agenda legislativa, en el tema de corresponder invitaciones de sectores sobre determinadas materias y en la presentación de libros que son foros académicos. Hay que tener mucho cuidado. Esa es mi recomendación, de no rebasar, de no superar los límites que la Constitución y la ley nos obligan.
Gracias Ricardo Monreal, como siempre que esté con nosotros cada semana. Oscar, ¿qué tenemos? Buenas noticias, porque después de la situación que se vivió entre sábado y lunes allá en Nuevo León, cuando el 50% de la población de los municipios de Juárez, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza, 5.3 millones de personas se quedaron sin servicio de agua. Pero, insisto, hay buenas noticias. César Rojas, de Fórmula Nuevo León, infórmanos, por favor. Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Así es, fíjate, como tú lo mencionas, la megafuga en el acueducto El Cuchillo, que dejó sin agua a la mitad de Monterrey y zona metropolitana esta semana, ya ha sido reparada y el suministro ha comenzado a normalizarse durante este martes. En rueda de prensa esta mañana en Palacio de Gobierno, Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, dio a conocer que hasta el momento el desabasto de líquido afecta cerca del 10% de la ciudad, cuando el lunes llegó al 59%. Se mencionó que de la presa del Cuchillo están extrayendo 1.500 litros por segundo, 1.700 litros de la Cerro Prieto, y la presa La Boca está en desuso dado el nivel de agua con el que se cuenta. De igual forma se detalló que en los municipios de Escobedo, García y Monterrey es donde más pipas están llevando a las diferentes colonias, por ser las ciudades donde hay un mayor número de personas afectadas. La expectativa para regularizar el suministro, aún con las restricciones que tenemos aquí en el estado, es que se presenten lluvias de importancia. Hay buenos pronósticos de lluvia para el día de hoy por la noche, sobre todo en la zona citrícola de nuestro estado, para poder abastecer a las presas de Nuevo León. Y ya lo adelantaba el ingeniero Alberto Hernández Unzón, se prevén lluvias para las próximas horas, esperemos que así sea. Así que, estimado César, muchas gracias, quedamos informados, les deseamos mucha lluvia para las próximas horas. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Momento de una pausa comercial, quédese con nosotros porque tenemos más información. Regresamos. Bueno, usted debe recordar que hace muy poco tiempo entró en vigor esta nueva ley para los transportistas, con el incremento de la tarifa a $1. Bueno, pues un cierre simbólico de la Secretaría de Movilidad por parte de los transportistas de la ruta 57. Protestaron por lo que llamaron abuso en los operativos realizados luego de haber solicitado el aumento de la tarifa. Abusos los que cometen con el mal servicio que dan, perdóneme que se lo dije. Por cierto, oiga, Clara Luz Flores, quien fuera candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, fue nombrada como titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Va a trabajar directamente con la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Así que bueno, un nuevo nombramiento, y tenemos más datos del COVID, Oscar. Las cifras de este martes: la Secretaría de Salud reporta 41 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y 13.752 nuevos contagios. Pausa. Nos vamos, pero como siempre, querido Oscar, es un gusto estar contigo en esta mesa. Muchas gracias. Un placer acompañarte en esta mesa de conducción. Amigos de Grupo Fórmula, excelente noche de martes. A continuación, en estas frecuencias, sintonice la Fórmula Financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias, pásela bien. Hasta mañana.